María de Grossi, ¿estás por ahí? Oh, Hola Willy, ¿cómo te va? Hola Fernando, buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a vuestro prestigioso y distinguido programa. qué grande. Es Es mucho un eso. amigo, Luis, es un amigo. ¿Cómo andás, Luis? ¿Bien? Bien, 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 bien como siempre, ¿no? En un país tan particular como el nuestro, con tantos avatares y tantas idas, vueltas y dudas, y bueno, pero lo que no hacemos es quejarnos, sino que nos arremangamos y seguimos luchando por este querido sector de la salud que tanto queremos y compartimos fundamentalmente con vos, Willy. Exacto. Antes de que Fernando te haga la primera pregunta, te quiero mandar, te mandaron saludos Patricio Martínez, Pato. Daniel Pisicelli Uh, y Juan Alberto García. Tres atorrantes, pero Tres son todos grandes, tres amigos. grosos. Dime con quién Grosos. andas. Claro, no, me dijeron, por favor, no deje de mandarle saludos, así que yo he cumplido mi parte. Fernando. Tres grandes, la verdad que comparto con ellos el día a día de seguir luchando por el querido sector de la salud. Bien. Luis, buenas tardes y nuevamente muchísimas gracias por estar acá en el programa con nosotros. Le voy a hacer una pregunta al hueso. Yo estoy afiliado a un servicio de salud, un hospital de comunidad en la localidad de Pilar. Pero tengo un accidente y termino en el Hospital Municipal de Pilar. Y estoy internado 4 días. Administrativa, y se me ocurre decir en el hospital que yo tengo esa cobertura médica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es un tema de larga data en el cual yo participé en distintos gobiernos, incluso en algunos desde adentro. Realmente lo que pasa es que obviamente te van a atender con toda la calidad que caracteriza mucho a nuestros hospitales públicos, te van a resolver el problema en la medida que sea resoluble y al tiempo te va a llegar una factura se- por la situación, sí, situación no, por el sitio geográfico que vos me das, que es Pilar, y Ujú. por ser un hospital de la comunidad, presumo que es el Austral. Sí, Sí, más o menos señor. por ahí, Entiendo que sí. es el Austral. Le va a llegar al plan de salud del Hospital Austral una factura con todas las prestaciones médico-asistenciales que se te practicaron a vos como socio del sistema privado de cobertura del Hospital de Comunidad Hospital Austral. ¿Pero es a precio de Eh, mercado o no? bueno, es uno de los temas. Quizás el hospital de General Rodríguez no sea el ejemplo, pero hay muchos otros más categóricos. Por ejemplo, el Hospital Garrahan, un hospital de jerarquía reconocida ya más allá de los límites de nuestra querida Argentina, o el Hospital El Cruce, que es de gestión tripartita acá en el conurbano sur del Gran Buenos Aires, precisamente situado en la zona entre el límite entre el partido de Varela y de Quilmes. Son hospitales de muy alta complejidad y mucha calidad. Tienen muchas veces honorarios médicos y prestaciones a valores muy por encima o bastante por encima de lo que se acostumbra pactar entre un financiador de la salud, puede ser una entidad de medicina prepaga, una obra social, con el prestador correspondiente, que puede ser un sanatorio privado, una clínica privada, un laboratorio, Consulmed, por ejemplo, para servicios odontológicos y demás. La verdad que es un gran problema, Fernando, si lo estás preguntando por eso, porque realmente, primero, nos enteramos en algunos casos varios meses después que digo nuestro, porque yo soy responsable de una entidad de medicina prepaga, eh, que nuestro socio estuvo internado en ese nosocomio, en ese hospital público, y no tuvimos posibilidad de auditar, lo cual realmente es un atropello a la razón, ¿no? Porque la auditoría médica es un derecho que ejercemos los financiadores sobre los prestadores para no solamente para que se respeten los máximos estándares de calidad posible, sino también para que se facturen las prácticas correspondientes, efectivamente practicadas, y que no haya algún desliz ni alguna intención de practicar algo que no se le realizó sobre el paciente. Es decir, que tenemos un gran problema. Segundo, un gran problema que yo lo discutí
no con este gobierno, con todos los gobiernos desde hace 40 años que estoy en salud, que tanto Willy como vos, Fernando, como yo, como todos los ciudadanos argentinos, pagamos impuestos y Willy me lo ha escuchado decir más de una vez. En los tres niveles, pagamos impuestos o tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Y de ese dinero que nosotros pagamos va a parar al erario público, va a rentas generales y obviamente de esas rentas generales se vota todos los años en el Congreso de la Nación o en las legislaturas provinciales o en los consejos deliberantes municipales que un porcentaje de ese erario público, de esa renta general, va para salud. Entonces, si yo pagué mis impuestos, somos cumplidores como efectivamente lo somos nosotros tres y tantos otros. Yo pago mis impuestos. Yo ya pagué esa prestación que eventualmente me puede llegar a dar un hospital público. ¿Por qué se la cobran a mi cobertura privada? Si el financiador en ese caso es el Estado y tiene que cumplir con su obligación constitucional, tanto en el caso de la Nación Argentina como en el caso de cada provincia, o reglamentaria en lo que es los municipios, de asistirme en cuanto a salud a un ciudadano, sea nacional, provincial o municipal. Es decir, que para mí es algo inconsistente que no está sustentado por ninguna norma jurídica ni por ninguna lógica. Me tendrían que atender y que eso vaya a financiarse o a pagarse con lo que yo ya prepagué con mis impuestos correspondientes. Luis, hoy la CGT sacó un informe de situación y uno de sus puntos es ese tema. O sea que no es solamente que afecta a la medicina privada en particular, sino a las obras sociales también, y mucho más, o más. Obviamente. Con lo cual el descargo que hace la CGT hoy está precisamente apuntado, son 8 o 10 puntos, pero uno de los puntos está dirigido al tema de los hospitales. Es un tema crucial, Willy, porque eh, están facturando, hubo momentos como en la Argentina, ¿no? En donde no se facturaba prácticamente nada, en donde muchas veces se facturaba y los financiadores no lo pagaban nunca y eso moría en un cajón de algún funcionario público y nunca se ejecutaban las deudas. Pero no nos olvidemos que también hoy el propio sistema permite que se nos debite a las obras sociales como tales y a las entidades de medicina prepaga que fuimos inscriptas en el RENAS, en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud, donde a mí, del derivado que me traspasan los aportes de los socios de regulado, es decir, los que están con empleo formal en relación de dependencia o monotributistas, y ya me debitan, en el caso de yo no haberlo pagado, la prestación que se dio en cada hospital público y ellos le derivan el recurso directamente a ese hospital o al ente o al organismo gubernamental que corresponda. Es decir, que prácticamente no hay defensa ni forma de, hablando mal y pronto, de zafar. Y como decía Guillermo, con aranceles yo, no, yo soy un fiel defensor del hospital público. Los hospitales públicos hacen lo que pueden con el presupuesto que se les brinda, con mucha calidad médica. Pero la verdad que no dan la hotelería que da un sanatorio privado, no da el seguimiento de un paciente con la cercanía y con la dedicación que da un sanatorio privado y eventualmente entiendo los aranceles no tendrían que ser de la cuantía que son, que era lo que apuntaba Guille en la pregunta o en el comentario inicial, ¿no? Luis, eh, independientemente de que la hotelería sea exactamente la misma, la atención sea exactamente la misma, a ustedes les tendrían que dar, de alguna manera, como en una posición de igualdad, la posibilidad de decir si lo autorizo, no lo autorizo, por qué esto, por qué el otro. Yo me acuerdo cuando mamá estuvo internada hace 2 meses ya, vino la prepaga y hizo una auditoría en un sanatorio de primerísima línea, y estuvo y vinieron y se fijaron qué era lo que le habían hecho, porque había estado 4 días, todos se fueron, no hubo ningún problema, pero me imagino que a partir de ahí se gatilló la autorización para que se le pague al sanatorio, todo. Correcto. No es
¿No hay alguna forma de evitar el débito automático, para decirlo de alguna manera, del BEP? ¿Algo parecido? Porque es Mirá, injusto, realmente es injusto y no predispone bien al sistema, me parece. ninguna duda, es injusto, no es lógico, no es normativo, no está acorde a lo que es una normativa, sea contractual o sea legal o un decreto, una resolución, es decir, va en contra de muchas eh, principios de lo que es nuestra actividad. Pero muy por el contrario, hay que aclarar algo, que también por una norma de un decreto y resolución, todos los hospitales públicos pasaron automáticamente a formar cartilla de todas las obras sociales, de la índole que sea, y de todas las entidades de medicina prepaga. Es decir, que hoy están formando parte de nuestra cartilla. Entonces, si vos sumás a lo que hablábamos antes, esta normativa que fue en su momento muy novedosa, ya la fuimos asimilando con el correr del tiempo, indudablemente crea una confusión, incluso en los respectivos gobiernos que aplican la norma, en decir le facturo a todos los financiadores, sean obras sociales o prepagos. Y esto, la verdad, es una injusticia porque yo pago impuestos, Fernando, Willy, pago impuestos. Entonces, si yo tengo la desgracia de tener algún accidente en la vía pública o caigo porque estaba de viaje y lo único que hay es un hospital público, como pasa en el inmenso territorio nacional, que no hay entidades privadas No. prestadoras de salud, ese hospital me tiene que atender. Después, de última, como lo discutí muchas veces con funcionarios públicos, que hagan un clearing entre la nación y la provincia. Es decir, si yo pagué impuestos nacionales y me atendieron en Neuquén, bueno, que Neuquén diga, ¿cuánto me atendiste vos? ¿Cuánto te atendí yo? Neteen eso y trasladen el recurso a las provincias que correspondan. Pero bueno, evidentemente es mucho más fácil cobrarnos a nosotros, mucho menos trabajoso que discutir políticamente entre las provincias y la nación o algunos municipios. Luis, tenemos pocos minutitos, pero Dale, Fernando te va a hacer una pregunta y yo te voy a hacer otra. Dale. Perdón, ¿cómo no? pero suponiendo que hay una mala praxis en un hospital público, siendo ese hospital público parte de la cartilla, en la posibilidad de que haya un juicio, ¿no cae sobre ustedes también siendo solidarios, ya que forman parte de la cartilla de ustedes? Siempre, Fernando, esto es un ABC básico. Llevo 40 años haciendo derecho médico como abogado, siempre en los juicios no me gusta llamarlos mala praxis, porque yo lo llamo de responsabilidad médica, porque mala praxis Perdón. implica una mala práctica. Y para eso tiene que haber una sentencia firme que condene a un médico, a un sanatorio y a un prepago, porque efectivamente se los demanda, se los codemanda a todos. Y te quiero dar un dato preciso que avala esto, no fue una corrección, te pido disculpas, no es No, que te quise. el que maneja los términos médicos es usted, no yo, por supuesto, por favor. Solo que, ¿por qué me permito decirlo? Porque hay números duros de estadísticas donde el 82% de los juicios de mala praxis los gana el médico o el sanatorio. Es decir, que en el camino quedan demandas espurias, inventadas por colegas que lo único que quieren es arrancarle un recurso ilegítimamente a una entidad prestadora de salud, que encima que los recursos son tan finitos y que escasean hace tantos años en el sistema de salud, tenemos que derrochar dinero no en prestaciones médicas, sino en pagar honorarios a varios peritos, a abogados que van tras el recurso económico, y lo que menos les interesa es el interés de su cliente. Yo te quiero hacer una pregunta que a mí me duele mucho. Yo creo que tiene mucho que ver, me da la sensación, que tal vez me equivoco, vos me lo podrás corregir o afirmar. Yo tengo la sensación que para mantener el déficit cero el Ministerio de Economía le está debiendo 500.000 palos al PAMI, generando el conflicto y el quilombo que hay con PAMI, porque la gente no tiene servicios, los prestadores no quieren trabajar porque no les están garpando. ¿Es así? Mira, yo tengo una frase que muchos me la critican, pero la defiendo a muerte. El PAMI hace que paga y el prestador hace que presta.
Y en el medio Y están esto los es viejos. histórico, yo no voy, Y en el medio están yo los estoy viejos muy que se alejado de la joden. política hace muchos años porque no me parece correcto mezclar la política con la gestión en salud y para que no se confundan. Yo no defiendo ni ataco a ningún gobierno en particular. Discuto con todos los gobiernos políticas de salud, que es lo que me corresponde. Pero la verdad que el PAMI debe 500.000 millones porque la propia fuente oficial lo ha dicho. Es decir, que tengo que creer en el propio gobierno que dice que debe 500 millones. Pasa que el PAMI es endémico e histórico, su crisis desde el año 1971, donde Lanús, en un gobierno de facto, a través de Francisco Paco Manrique, tuvo una genial idea de crearlo. Pero la verdad que lamentablemente de ahí en más, y todos estos años de vida, es decir, 50 y pico de años, 54, 55 años de existencia, el PAMI ha sido un foco de conflicto, de deudas, de cápitas que no se dejan de pagar al final de una gestión, De de corrupción. retrasos en pago. De Y yo, corrupción. ¿sabés a qué lo atribuyo muchos de esos trayectos históricos? A la corrupción. Ah, Bien. Esto es duro lo que estoy diciendo, pero No, pero es verdad. lamentablemente hoy ya no nos podemos sonrojar. Nosotros conocemos la corrupción que se ha dado históricamente. A ver, lo digo así suelto de cuerpo y sin temor a que me demande nadie, porque en los propios medios masivos de comunicación y propias autoridades del PAMI en muchas instancias lo han reconocido. El PAMI pierde mucho recurso económico en este aspecto, que es trazable lamentablemente a toda la Argentina y a toda la Latinoamérica, ¿no? La corrupción en salud es muy, muy seria. Y además otra cosa, el PAMI, si nos ponemos a calcular que tiene casi 5 millones de beneficiarios, que todos esos 5 millones de beneficiarios, la gran mayoría, porque también cubre, hoy hablaban de Malvinas, a nuestros respetados y Excombatientes, sí. queridos excombatientes y algunas pensiones graciables, pero en general son adultos mayores en edades económicamente inactivas, donde actuarialmente hablando, gastan hasta 3 y 4 veces más que un menor de 50 años. Es decir, que el recurso es muy difícil que alcance, es muy difícil que sea suficiente para mantener esa cobertura que le prometimos a un jubilado que le podíamos dar. ¿Por qué digo le prometimos? Porque es imposible brindar una cobertura de las características que se merece un jubilado, primero digo se merece, y que después orgánicamente el PAMI se ha comprometido a dar por ley de creación, la 19032, o por resoluciones posteriores con el recurso que recibe. Si a eso sumamos la longevidad que se está dando como un fenómeno mundial y en la Argentina no le escapa, es decir, la mayor expectativa de vida, donde la gente cada día vive más, y eso lo macheamos o lo planchamos con la reducción a la mitad de los nacimientos en la Argentina, fenómeno que se había dado en otras partes del mundo, pero ya de 3 o 4 años de esta parte lo venimos viviendo. Todos nuestros sistemas privados y el sistema público nacen la mitad de los chicos que nacían hace 5 años atrás. Es decir, que no se renuevan los aportantes. El empleo informal en la Argentina es cada vez mayor. El recurso del PAMI, que se nutre del aporte de una parte de los aportes de trabajadores en actividad y de una parte de los trabajadores ya jubilados, es imposible, estimados, que sea suficiente para solventar a todos los prestadores de la salud. es un combo explosivo. Sí. No, aparte ahora hay jubilados que tienen hijos jubilados. Sí. Exactamente. Qué mundo raro. Luis María, infinitas gracias como siempre. Si Dios quiere nos vamos a ver el viernes en Mendoza. Ah, se va a Mendoza, mire usted. Me voy con el mire amigo usted. de Grossi. Muy bien. Está bueno, pero aclararlo, no nos vamos de No, parranda, como dice no, Serrat. yo Nos vamos a trabajar. te di el pie para que cuentes de qué se trata el viernes. 2 minutos, dale. Bueno, la Unión Argentina de Salud, de la cual Willy y yo tenemos el honor de formar parte, estamos federalizándonos de alguna manera y saliendo a hacer nuestras reuniones mensuales en varios lugares del interior. Ya hemos estado en Rosario, hemos estado en Córdoba. Esta vuelta nos toca Mendoza, con una particularidad muy interesante, que Mendoza ha sido un poco transgresora en lo que es la habitualidad en salud y ha tomado medidas muy novedosas.
las cuales comparto y muchos entendidos del sector comparten, y vamos a tener una reunión con el ministro de Salud de la provincia, vamos a tener reuniones con prestadores de salud de toda la provincia de Mendoza, con efectores públicos, vamos a tener reuniones también con financiadores de la propia provincia y con financiadores a nivel nacional que tienen una gran importancia dentro de la provincia de Mendoza, y además vamos a tener nuestra reunión con los que pudimos viajar en presencial y en Zoom para todo el país, porque bueno, la Unión Argentina de Salud es una entidad, es la única entidad federal de salud que hay en la Argentina, ¿no? Y que además, dicho sea de paso, aúna tanto a prestadores como a financiadores, entidades gremiales médicas, sociedades científicas, es decir, es la verdad multidisciplinaria en serio dentro de lo que es la actividad de la salud. Yo voy a aprovechar para hacer entrevistas entonces, así las sacamos el lunes que viene. Luisito, nos vemos el viernes si Dios quiere, gracias por tu tiempo. Luis, Al contrario. Luis es un grosso, yo al final no dije qué era, pero Luis es vicepresidente de la UAS, es presidente de ADEM, la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga, y es presidente de APRESalud. Ahora ya lo... Y miembro de CONETEC, también. Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud. Exactamente, eso me olvida. Y para nosotros es un gusto ser, en la medida de lo posible, una especie de voceros públicos en una radio de toda la problemática del tema salud que nos preocupa y mucho. Así que siempre a disposición, Luis, siempre. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo para ambos y para toda la teleaudiencia. Gracias, La Luis. radio audiencia, perdón. Gracias. Un abrazo enorme.